Hello, everyone. Welcome to Psychics Foretell. My name is Annwen, and I have a really bad hair day. Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a Psychics Foretell. Yo soy Annwen. Estamos ya en nuestra transmisión número 22 o 23, no estoy ni segura. Welcome to Psychics Foretell, everyone. My name is Annwen. 22nd live transmission on YouTube. Hi guys, how are you? How are you doing? How are you feeling? How's everything going? Okay. So for today, we're gonna start. Thank you for being here. The people that's already here. Pardon the noise. There's people outside. I'm sorry, but here in my country, there's vacation days. So because of the vacation days, it's noisy outside. There are kids everywhere, everywhere. Like kids. And no, I don't know if you like them. Buenas noches, amigos Miu Miu. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Hi, Wendy Gwen. Buenas noches. Good night. Welcome to Psychics Fortel. Julie Pina. Hi. Hi, Julie. Hi. Nice seeing you here. How are you? Thank you for being here. So I'm kind of waiting a little, guys, so for you to. I dropped something. I'm sorry. So I'm kind of waiting for people to get in so that we can start our breathing process because we always start with our breathing session. And I'm actually opening up the pendulum so that she can be outside saying hello to everyone. Pendulum, guys. This is a pendulum. Say hello, pendulum. Hello, Julie. Buenas noches a todas. Buenas noches a todos. Thank you for being here, you guys. Hope you getting the hang of things. Espero que estén disfrutando las vacacioncitas, aquellos que están ya de vacacioncitas. Y disfrutando del calor. It's hot today. How's my day going? Pretty good. Thank you for asking, Miu Miu. I'm like a little tired, but I'm okay. Okay. Arthritis is making a scene today, but I hope everything gets better. Okay. Thank you for asking, by the way. Okay, vamos a empezar con nuestras inhalaciones when we are going to start breathing in and breathing out. Okay, so I'm going to encourage you, sit up straight, todos derechitos, espalda recta. Cierra tus ojos por unos segundos. Please put your feet on the ground. Cierren tus ojos, close your eyes. Hello, IT gay guy. I said gay, sorry. Hello, IT girl. Okay, so everybody's saying hello. Thank you, Julie. So I'm going to encourage you to put your feet on the ground. Pon tus pies en el piso, bien paraditos, bien apoyados. Tu espalda recta. ¿Sí? Y inhalamos por nuestra nariz. Let's breathe in from our noses. Fill it up all through our head. Hold it in, sosténlo por 4 tiempos. Let it out. Hold it out 3 times. Inhale again. Inhala de nuevo. Hold it in again. Sosténlo. Let it out slowly this time. And let it out. Hold it out 3. Then again, another inhale. And let it all out. This is the way I like it, guys. Everybody making fun of everybody. Thank you. Sí, me equivoqué. I'm sorry, made a mistake. I said gay, IT guy, IT gay now. Yeah, I guess he's not gay. I don't think it matters though, but if it does, I'm sorry. If he gets offended, I'm sorry, IT guy. IT guy, not gay. But anyway, well, he can be gay sometimes. That's because I miss you. IT gay, yes. And when 2022nd wedding, when thank you for pointing that out. So that it can be a little bit more evident. Gracias por apuntarlo porque para que se vea más evidente. Sí. Ese IT gay, IT guy, and IT girl
They get along so far, so good, so fine. Okay. Okay, guys. Esta semana vamos a empezar con nuestras cartitas. Digan quién quiere primero y con qué empezamos. ¿Quieren empezar con nuestras cartas del oráculo como de costumbre y luego con el tarot? ¿Quieren empezar con... Ok, Wendy Wen ganó. Wendy Wen, ¿quieres oráculo o quieres tarot? ¿O quieres péndulo? Pendulum. So I'm asking you guys whether you want to use the oracle cards, the tarot cards, or the pendulum. And I asked the first one up. Okay, so the first one up, and she gets to choose tarot and pendulum. Tarot and pendulum. Okay, Wendy Wen, tarot. So in specific, you can actually ask a question directly to the tarot as well, Wendy Wen. Okay, oracle Julie. Okay, oracles for Julie. And okay. For Wendy Wen, this week's tarot card. Nos está saliendo el diablo de cabeza. Chan, chan, chan. Devil in reverse. Okay, you always get this card, Wendy Wen. This card always, it talks about the illusion of entrapment. Remember the shadow that's getting the best of you, okay? Apunta mucho esta carta, Wendy Wen, a la sombra que tienes que ponerle atención, a la que estás tratando de ocultar, a la que estás tratando, oh my God, Julie, yes, you have a tocaya. Yes. La carta del diablo también nos puede apuntar a estar experimentando esta ilusión de sufrimiento o desesperación y debilidad. Podemos caer en cierta ceguera o mezquindad. Entonces, cuando te sale esta carta, mi reina, tienes que darte cuenta de que posiblemente estás cayendo en viejos patrones de conducta, en viejas actividades que tienes que poner atención y que tienes ya que empezar a romper. ¿De acuerdo? Tu carta del tarot de esta vez, Wendy Wen. ¿Ok? Julie Pina, ok, péndulo. Wendy Wen, tu pregunta para el péndulo sería muy bueno que la hicieras para sacarle una carta. Tenemos dos Julies, we have two Julies and un IT guy. Sí, the diversity, that's the deal. Diversity, Mew Mew. Yes, I know. He says, I'm translating you guys because mostly people here is writing me in Spanish, okay? But it says, we have two Julies and an IT gay, and the live streaming started really diverse. Yes, the diversity is the key word today. ¿Sale? Gracias. Okay, para Julie Pina, Oracle card. For Julie Pina, Oracle. Your Oracle card for today, Julie, it says, through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. So just remind yourself that every time that you calm your mind, every single time we calm our minds, we do kind of push out this peace effect on the world. We kind of get contagious as neurosis can get contagious. Also, peace can get contagious. Okay. So, when we're waiting for your question for the pendulum, okay? So, as soon as you have it, please give it a go. Now, even though, thank you, oh, beautiful. It is beautiful, Julie, yes. The oracle is very sweet. The oracle cards, I love them because they are really, really sweet. And they always talk about the love of the universe and the amount of love actually that the universe has for us. Okay. Okay, Julie Calero. Julie Calero, what about you? ¿Qué tienes el día de hoy, Julie? ¿Estás de vacaciones ya, Julie? Tu pregunta. Wendy, he estado saliendo con una persona, pero yo al ser callada me da la impresión de que se aburre un poco. Mi pregunta en concreta, ¿se aburre mucho estando conmigo? Kind of doubt it, but let's see. So Wendy is asking a question, and the question goes in Spanish, but I'm going to say it in English again. She says she's meeting someone, but Wendy is very quiet, and she has the impression that the person that she's hanging out with kind of gets a little bit bored, and she's asking the pendulum if this person really gets bored with staying with her or being with her. And the answer directly is
No, girl. This person does not get bored towards you. Not ever. Okay. Okay. You guys have to understand something. When you are going out with someone, usually, and they are kind of making the commitment to go with you, it's because they want to be with you. Exactly. Because they like you. Uh, no matter if you feel you are boring, okay, the other person doesn't think so. So it's like, you know what? Make a leap of faith. Okay. Uh, it's like when people are investing not only their time but their money with you, going and hanging out with you, listening to whatever you say or do not say, that's the important thing. Okay, so I appreciate that. So this person doesn't get bored with you. This person wants to be with you, likes to be with you. Okay, so don't worry about it. Okay, now next question. Julie Calero, ¿qué vas a querer el día de hoy? ¿Vas a querer péndulo? ¿Vas a querer tarot? ¿O vas a querer oráculo? De nada, güey. So I'm asking Julie Calero if she wants to have an oracle card, a pendulum question, or a tarot card. And normally she chooses. She chooses apparently right away. And in the meantime, Miu Miu, thank you for being here, Miu Miu. How's it going, kid? How are you? How's job doing? How everything's working? Okay. Now, I gotta let you guys know we have new psychics on our line. So if you care to notice, we are actually having several new psychics with also we're having several new events, live events on this channel next week. Starting I guess Monday. I'm not so sure if it's Monday or is it, but I'm sure it's Tuesday. So Tuesday we start with another psychic besides me on the live events, and then Wednesday I'm gonna be here, and then we are trying to do this at least one psychic daily, okay, for you guys to ask questions and mingle and get a hang of things, okay? Thank you. Okay, since there's no questions, vamos a sacar cartitas, okay? The cards of the week for everyone that's around, because you guys do not want to ask specific questions or any more questions to tarot or to oracle. So I'm gonna draw some cards for us within this week. Okay. First card up for all of us is the Wheel of Fortune, which is, remember, la carta de la rueda de la fortuna, esta es la carta que cuando se nos invierte nos indica obviamente cambio de fortuna. O sea, si nos estaba yendo muy mal, se nos invierte y se pone positivo. Si nos estaba yendo excelente, se nos invierte y se nos pone negativo. Okay, so this is the card that actually speaks about reversal of fortune. Okay, if it was really good, it can get inverted towards a not so good situation, or if it was really bad, it's going to turn out for good. Okay, so this is this week is going to be the turn of the wheel. It can also speak about bad luck when it's in reverse, uncertainty, incertidumbre, decadence even, okay, or disgrace. Esta es una carta que habla mucho de la desgracia o el pesimismo y la mala suerte cuando se invierte, porque nos confronta con las incertidumbres y la decadencia. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta para esta semana, ¿ok? Mis chatos, tenemos que poner atención a lo que nos está sucediendo esta semana. Second card up, segunda carta para todos esta semana. La templanza, la falta de equilibrio, la templanza en reversa. Cuando se nos invierte la templanza, evidentemente nos está apuntando a que tenemos que balancear las situaciones. Even when the temperance card is it's all about balance, okay? But when it's in reverse, it's pointing out that we are lacking on that balance, okay? So we need to be sure of what we are doing towards that balance. Like, for instance, if you are on vacation and temperance card it's drawn, can point about trying not to drink too much, for instance, could be as simple as that. Can point out to imbalance on situation, can point out conflicts or hostilities even, okay? Unhappiness or instability, okay? Inconsistency or excesses and obsessions and lack of control. That's what it means, this card, okay? Esta carta habla mucho de los intereses o
o controversias, conflictos, intereses en controversia. Cambios de humor también puede apuntar a inconsistencia emocional, a torpezas e incertidumbres, a ilusiones y a los excesos, las obsesiones y la falta de control. Okay. Thank you, kid. IT girl, thank you, IT girl. Y IT gay, he's not here, the IT gay. The IT gay. Okay. Third card up, tercera carta para esta semana, la tercera de esta semana, third card up de Hangman. La carta del ahorcado que siempre nos apunta a estarnos. Time for the full moon. Yes, I'm going to speak about the moon, the lunar phases today. Okay. La carta del ahorcado nos habla mucho del dejar ir, del invertir, de suspender, habla del aislamiento también esta carta. Esta carta nos conmina siempre a dejar de lado sobre todo las ideas autolimitantes o la idea del amante inalcanzable, ¿ok? So, como el tratar de poner a la pareja ideal sin ver que realmente estamos apuntando o estamos elevando la vara demasiado alto. Okay. Esta es la carta que nos conmina a dejar ir esas ideas obsoletas de lado. Okay, so this is the card that actually is asking us to leave outdated ideas aside and also self-limiting beliefs as well. And also this idea of the unreachable lover, okay, that the ideal partner, so to speak, that we're actually not seeing what we have in front. Okay, so this is the card for all of us this week. Okay. Julie kind of read my mind today. Actually, last week, Julie Calero asked me to talk a little bit about the moon phases. So I'm going to just, give it a sprinkle. I'm not going to speak like the whole time about it, but it's almost time for the full moon. Okay. So let's speak a little bit about the lunar phases. Esta semana vamos a hablar, como me pidió la semana pasada Julie Calero, de las fases lunares y para qué son favorables, ¿no? So, what the moon phases are for, actually, how can we use them? Okay, so it's like their phases and lunar magic power, for instance. Podríamos hablar de las fases de la luna y el poder de la magia lunar. La luna tiende a ser más favorable para determinados proyectos según las fases lunares, okay? So the moon tends to be much more favorable for determined projects depending on the phases that it is, okay? So for instance, on the new moon, la luna nueva, the new moon, it's kind of the ideal phase to have a reflection, to reflect on new ideas and future projects. La fase de la luna nueva es la luna, la luna nueva, sería la luna ideal como para reflexionar sobre las nuevas ideas y proyectos futuros, ¿ok? Es como la luna nueva anima a empezar alguna actividad, va a ser importante no tener miedo a asumir riesgos y dar el primer paso. As the moon, as the new moon encourages us to start any new activity, it's important not to be frightful, to take a risk and give, and kind of set the stage and actually take it one step ahead, okay? The new moon time is also indicative for new romance, new studies or new jobs, for instance. El tiempo de la luna nueva también podría estar indicado favorablemente para empezar un romance, un cierto tipo de estudio nuevo o inclusive un nuevo trabajo, ¿sí? Son fases buenas. Por ejemplo, también cosas que la luna nueva son favorables, podría ser, por ejemplo, elaborar reparaciones en tu coche. Like, for instance, new things new things things that we can do with the new moon could be like fixing some stuff in your car, for instance. Or in the house, you can start some work and rebuild it differently, okay? Puedes volver a iniciar obras y reconstruir tu casa. Son favorables también los viajes turísticos y de ocio. It's also good, touristic traveling, leisure traveling,
as well. You have to also be aware that in the new moon you can invest in your creativity. Puedes invertir en tu creatividad también. Puedes realizar cobros, por ejemplo, like you can, ¿cómo se dice? Cobrar, pedir, pedir un pago en inglés. Ask for your money, ask for payment. Okay, ask for payment. Yes. You can also get pregnant in the new moon. It's favorable. Also, you can start new formation courses and new adventures, romantic adventures. Podrías poder, por ejemplo, sería positivo, charge. Yeah, charge. Actually, ask for your payments. That would be like the thing that I meant. Thank you, Julie. Cursos de formación, quedar embarazada y aventuras románticas también están bien aspectrados en la luna nueva. Okay. Now, crescent moon, la luna creciente, es la fase de la luna en que deben ser enfrentados todos los obstáculos con persistencia y determinación. Esta es una fase medio fuertecita, la luna creciente. Aquí te vas a dar cuenta en la media luna que tus ideales van a ser más claros. The crescent moon is a phase of the moon in which every challenge has to be confronted with persistence and determination, okay? During the half moon, you'll see that your ideas will be a little bit more clearer, okay? Now, this is the type of moon in which is favorable for starting a beauty treatment, por ejemplo. Es una fase en donde puedes iniciar un tratamiento de belleza, ¿sí? Es una fase también donde puedes pedir dinero prestado. You can actually ask someone to lend you money, for instance. You could be able to manage sales, for instance, a serious romance. It's the phase that you can actually cut your hair and you can do some dealings and contracts, okay? Esta es una fase favorable para iniciar un tratamiento de belleza, pedir dinero prestado, ser participante o entrar a la sociedad, manejar las ventas, a estar en un romance serio, por ejemplo, también cortarte el pelo es favorable y hacer realización de acuerdos y contratos. ¿Okay? Ahora, now, the full moon. Julie Pina was talking about the full moon, okay? So the full moon, it's a phase of the moon in which the emotions of people actually come to the surface. Es una fase donde las emociones de la persona es como que suben a la superficie, ¿sí? There's a lot of sensuality in this phase. Hay mucha sensualidad en esta fase, but it also has to be about the loving relationship and its future if there's an uncertainty, ¿sí? Y también tiene que ver con el futuro de tu relación de amor si muestras cierta incertidumbre. Esta es una de las fases de la luna más misteriosas. This is one of the most mysterious phases, okay? Sometimes it's been adjudicated to the moon, the supernatural effect that it has on the human being, okay? Sometimes it can turn us really romantic or sometimes violent, like the werewolf, It's a very ideal moment for an intense sexual life, for instance, an excellent moment to harvest the fruits, that we have already planted in the previous phase, ¿ok? Es una de las fases lunares más misteriosas, la luna llena. La luna llena se le ha adjudicado un poder sobrenatural que tiene un efecto extremo sobre el ser humano, volviéndolo a veces romántico y otras veces violento, Haven, o transformándolo como el hombre lobo. Es un momento ideal para una intensa vida sexual, es un excelente momento para cosechar los frutos plantados en la fase anterior. Ok. So, some things that we can do on the full moon, cosas que podemos hacer o que son bien espectradas en la luna llena. Pesca. We can fish. We can also cut out our hair, that has higher volume, like mine. We can hydrate our skin as well. Would you ever shave your head to do something bold and different? Me? No. I'm going to say why not. And what do you think about shaved heads and energy, and in a full shaved head helps? I think, yes,
I do. Okay. So, but particularly then, okay, my hair, okay, I come from a line of, believe it or not, I found out my genealogy, and I have um, Lakota and Apache blood. And we, or people, my ancestors, tend to have very long hair, mainly because we kind of consider them as our antennas. The way we connect to energy, the way we connect to nature. But that does not necessarily mean that I do not appreciate the energy obtained by people that are bald, for instance. Okay, I don't think shaved heads and energy are not conductive at all. Okay, I think it's different. This is the different kind of connection. Okay, that's what I think. Okay, I wouldn't myself. I wouldn't, because I would look awful. First of all, and secondly, I think it's kind of my antennas. I know, and I've noticed that when I have shorter hair, the communication above with me, at least, is not as fluent as when I have my hair long. Believe it or not. Hola, Chris with a K. Hola, Saori. Hi. We are talking about the phases of the moon and what they mean. Okay, now, ending with the full moon, we're going to talk about this. uh, we can actually exercise much more power of seduction on the full moon. uh, we can promote a little bit more of activities on the outsides, and we can actually deal with general commerce, ¿ok? En las fases de la luna, de las fases de la luna llena, podemos hablar de que podemos pescar, cortarnos el pelo de mayor volumen. Nos recomiendan como tomar tratamientos para la hidratación de la piel. Podemos fomentar mayores encuentros sexuales, porque hay mucho más atracción sexual, por supuesto, en la luna llena. El ejercicio de mayor poder de seducción, la promoción de actividades al aire libre, tratar con el comercio en general. Si pongo mis cristales en la ventana, pero no la puedo abrir, igual se cargan, sí, porque, porque lo que da es la luz, no pasa nada. O sea, por ejemplo, hay cristales que se cargan con la luna llena y sumergidos en agua de sal, ¿sí? Hay cristales que se cargan solamente con el agua corriente. Por ejemplo, la obsidiana, ya cuando estamos en luna llena, la obsidiana se carga sumergiéndola en agua con sal toda la noche a la luz de la luna. No importa si está la ventana cerrada o abierta, el chiste es que le dé la luna, la energía de la luna. Lo mismo hay quienes hacen en agua de luna, y es lo mismo, que la ponen en un recipiente de vidrio a cargar toda la noche en la... Tienes obsidiana, Chris, with okay. Sí, cárgala. Cárgala en cuanto empiece la luna llena. Ok, ok. Esto es para las limpiezas de cristales. So talking about crystal cleansing and obsidian cleansing and stuff. I was telling Chris with okay that you can actually put some salt water, and inside it some crystals can go on, and actually on the light of the moonlight actually. Doesn't necessarily mean that you have to leave it outside. If you do not, if you're living in an apartment, for instance, and you cannot open the window, of course you can put them just on the on the verge of the window, so that the moonlight can reach out to the piece. Okay, and obsidian can be cleaned as well, submerging salt water with the moon light reaching out to them. Okay, so that's what I'm seeing. Okay, so there's a lot of phases or stages on the moon. I just mentioned like 4, but we do have several ones like new moon, menguant moon, quarter menguant, gibbet menguant, full moon, gibbet crescent moon, for crescent moon, new visible moon. Okay, so those are kind of the 8 phases of the moon, which I'm not going to talk about every single one of them, but
At least I gave you a little idea on what every single one of the most important energetic ones mean. Now, do as you feel fit, ¿ok? Hazlo como tú lo sientas como requerido o necesario. A veces, las mujeres, sobre todo, tendemos mucho a coordinar nuestros ciclos menstruales con la luna, ¿sí? No, no, Chris with the K dice, es malo dejar los cristales en el sol, a veces los cargo y se me olvida dónde los dejé y cuando los encuentro me da curiosidad si hice mal o significa algo. Ok, uno, sí ponle atención y ponles una alarma porque se sobrecargan y cuando se sobrecargan, pues no te puede, no, es como si te quemaras, ¿sale? O sea, es como demasiado para tus chakras, eso es lo que podría ser. Pero también está el otro aspecto esotérico, energético de los cristales. Cada cristal te conoce, cada uno de tus cristales te conoce y está sintonizado a ti. Muchas veces podría ser necesario que los dejaras cargar demasiado tiempo porque el cristal no necesita, ¿sí? Entonces, sí pon una alarma y si consideras, o sea, ponte un recordatorio en el celular, ok, puedes poner, no sé, amatista debajo de la ventana de mi cuarto, ¿sí? Y le pones, no sé, 1 hora, 2 horas cargando, ¿sí? Para que tú te acuerdes. Ahora, ¿qué quiere decir muchas veces cuando se te olvida un cristal ahí? A lo mejor el cristal lo que les estaba era ese tiempo, aparte, para descargarse de ti y cargarse de sí mismo y volverse a llenar. Okay, so Chris with the K is asking me a question about her crystals that sometimes she forgets to pick them up after charging them with the sunlight. And I just mentioned her that sometimes it does happen because the crystals need them. But on the other hand, also I told her to remind herself with some of, kind of an alarm in her phone so that it actually lets her know what where the crystal is. Okay. 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 Vamos a empezar, bueno, de hecho quiero preguntarles, I want to ask you guys whether or not you want to choose some cards about ourselves. I haven't read Ben, I haven't read Chris today, I haven't read Saori. I'm missing Julie, I haven't taken out your card for the day. So just let me know, you guys, if you want to. And also Miu, I haven't read him as well. Okay. Now, recordemos entonces, 1, la luna nueva es la luna renace, que inicia un ciclo nuevo. Here's with the cage. Ok. Pero dime, péndulo, tarot o oráculo. La luna renace, inicia nuevo ciclo, nuevos proyectos, todo lo que comencemos bajo la luna nueva, acuérdate, nuevos viajes, tratamientos, estudios, siembras, ¿ok? Ok, Saori, sí me gustaría, pero díganme qué quieren, tarot, péndulo o oráculo. Primer cuarto creciente, vamos a recordar, es un momento de emprender proyectos y hacer negocios, tratos económicos que dan fruto en 10 días, por ejemplo. ¿Sí? Este es un de la semana y tarot, ok. Chris with the K. Chris with the K de la semana, tarot. Fíjate, lo primero que me está saliendo, Chris with the K, nos está saliendo el sol. Esta es muy buena carta a recibir para un inicio de semana, para una semana. Habla del sí, las culminaciones, la síntesis, la plenitud, el logro, la liberación, el éxito, la alegría, la felicidad material, por ejemplo, ¿sí? Esta es tu carta de la semana, mi querida Chris with a K. Oportunidades, perfección, aceptación, buena salud, habla del bienestar y el optimismo, de la ambición. También habla de estabilidad y habla de la amistad, por ejemplo. Esta es una carta maravillosa a recibir. Esta semana vas a tener proyectos muy optimistas. Es una semana muy productiva para ti, Chris with a K. Podemos hablar también de la estabilidad de la unión y de resultados positivos en general. Proyectos a los que te pongas esta semana van a ser muy buenos, ¿sí? Es más, si esta semana sales de vacaciones, disfrútalo mucho, porque es una semana de disfrutar. Y sí, obviamente, muy,
muy productivo estar en el sol, en las actividades de agua, si te gustan, por supuesto. Si no tienes oportunidad de salirte de vacaciones, aunque sea al jardín a mojarte, sería muy bueno, ¿sale? Disfruta de tu semana. Saori, una del tarot para ti. Para mi querida Saori. Y nos está saliendo la carta del juicio, Saori. Fíjate qué curioso, la carta del juicio siempre habla del karma cumplido. Esta es una carta que habla de proyectos bien hechos, ¿sabes? De nuevas vibraciones. Esta es una carta que habla mucho de revelaciones y de iluminación. Habla mucho de un despertar espiritual también esta carta, ¿sabes? Nuevos propósitos, sanación, buenas nuevas, revelaciones. Es una carta de la iluminación y el renacimiento, ¿sabes? De regeneración. Entonces, este tiempo libre que pudiéramos llegar a tener, sobre todo en esta semana, chicos y chicas, sería como muy útil, renovar energías. Try to renew your energies. Go to places that actually foment this. Vayan al parque. Go to the park. Walk barefoot in the ground. Caminen descalzos en el piso, en el pasto sobre todo, en zonas húmedas, por ejemplo, un pasto recién recortado o un pasto recién remojado. Eso es muy útil para que tú también energéticamente te recargues, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a continuar. Ok. En el resumen, en el primer cuarto creciente, ya habíamos hablado de, es un tiempo de gran actividad de nacimiento y crecimiento. El primer cuarto creciente, el cabello, ¿sabes? Va a crecerte más rápido. Se asimilan más los alimentos que en otras fases. Así que, por ejemplo, ahorita no podrías empezar una dieta, ¿sí? También es una buena época para empezar entrenamientos físicos, deportivos y laborales, estrenar nueva casa o nuevo coche. Again, the translation, first crescent, quarter crescent, first quarter crescent, beginning of projects, doing business. Economic fruits are going to come on 10 days. It's a good horizon for starting a relationship, a great time of great activity. Food gets a little bit better assimilated than in other phases, so it's bad time for starting a diet, for instance. Good timing for starting physical training, sporting events, work events as well, getting in a new house or a new car, for instance. Also, haircuts. Okay, ideal for haircuts, which because of that it's gonna grow faster. Okay. Second crescent moon, Saori moon. Yes. Yes. Second crescent moon, periodo en el que se puede producir una pequeña crisis. ¿Ok? El segundo cuarto creciente es el periodo de la crisis. Aquí es tiempo de ocuparte en cosas que ya están empezadas antes de comenzar cosas nuevas. Es tiempo de desarrollo, ¿sabe? Es continuar el proceso que ya iniciaste. Todo crece, todo se incrementa, evoluciona y se desarrolla. Ok, second crescent moon, second quarter crescent, sorry. It's a period in which you can get into a little crisis. But don't give up. Okay, you have to deal with with changes. Also, we have to do and move on. Okay, it's time to get busy with things that they are already that you already started. Okay, before starting something new. It's kind of the development phase, okay, in which all the processes are already started have to be developed. Everything's growing, everything is incrementing, everything is evolving. You have to do this. Now, first quarter crescent, primer cuarto creciente. Es un momento de proyectos y de negocios, ¿sabes? Secretos económicos que van a dar frutos. Esto ya lo habíamos visto. Aquí es un momento de gran actividad también, ¿ok? El segundo cuarto creciente, ya lo habíamos dicho, crisis. En la luna llena también podríamos hablar de la culminación y el éxito de todo lo que se comenzó en la luna creciente, ¿sí? Full moon, ending, success in everything that you started on the crescent moon. Now everything is
Plentiful, ahorita todo está en su plenitud. Es el momento de dar a conocer las decisiones importantes, de hacer públicos los proyectos, por ejemplo, de sacar a la luz todo lo que llevamos adentro, de abrir y confesar nuestros sentimientos. ¿Ok? En la luna llena dice, everything is plentiful. It's the moment uh, to let people know our important decisions, that we have to make our projects publicly. For instance, we have to throw out to the light everything that we are carrying inside of us. We have to let them know how we feel, for instance. It's a good stage to leave behind what we have ended already, okay? We do, it also helps us to decide when anything has ended definitely. For instance, a relationship, a job, or a situation, okay? Births are most likely to go on in this phase also. It's a good time for starting a love relationship or getting married, okay? See? So, but we have to take care that the previous 2 days are going to be the best for this, okay? Esta luna, la luna llena también es una buena etapa para dejar atrás lo ya concluido, pero no es buena como para iniciar nada. Es una luna que nos ayuda a decidir cuándo si ya se ha terminado definitivamente, como una relación, un trabajo, una situación. Los nacimientos son más probables en esta etapa de la luna. Es buena época como para iniciar un amor, un noviazgo o casarte, pero hay que tener en cuenta que los días mejores son los días 2 anteriores a la luna llena. ¿Ok? Ahora, la primer cuarto menguante, recordemos, es la fase que nos invita a disfrutar de la vida y a conocer todos los éxitos obtenidos, ¿ok? Aquí vamos a recibir el apoyo y la aprobación incondicional de los amigos y familia. Esta es una época como que buena, o el primer cuarto menguante es para comenzar una dieta, ¿sí? Esto es para bajar más rápido de peso, ¿sí? También una cura de estrés o cualquier tipo de retiro espiritual. So, first quarter menguant, okay? This is the phase in which it invites us to enjoy life and reconnect and actually make people know all our successes. You know, it's we are going to receive the support and unconditional approval of our friends and family. Also, starting a diet in this phase is going to be ideal for us to lose weight more rapidly. Also, doing some type of spiritual retirement or any stress healing processes would be helpful in this phase. Okay. Now, as soon as Chris, okay, puedo saber cuándo me van a mandar a home office. Mi coordinadora lleva rato tratando de convencer a mi jefa y no acaba de decirme si ya. Ok, vamos a ver. Vamos a preguntarle al péndulo, Chris. ¿Okay? Ok. Primero vamos a preguntar, ¿van a mandar a Chris with a home office? Y me están respondiendo que sí. Ok. Ok. En una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 6 semanas y media. Sí, mira, 6 semanas y media. Hay que tener paciencia, 6 semanas y media, Chris with a K. So, Chris with a K just asked me, when is she going to get back to home office? And her coordinator has been trying to convince her boss to do so. And I asked, first of all, if she was going to get back to home office, and the pendulum answered yes. And the second question was in regards to how many time or, until the decision is reached, and the decision is going to be made until 6.5 weeks. Okay. So, paciencia, Chris, with the K. Okay. Bueno, regresando a lo que estábamos diciendo. Segundo cuarto menguante.
Recuerda que a medida que la luna mengua, los proyectos, sobre todo las aventuras amorosas, van a correr el peligro de hacerlo con ella. Conviene ser prudentes, es tiempo de reposo, de finalizar los proyectos, cerrar temas pendientes, un momento de repliegue, de lentitud. Es como un momento de repliegue, pero para reorganizarte. Lo que se corte va a tardar más en crecer. Es un momento como para renovar fuerzas interiorizadas, todo lo engorroso como mudanzas, pedir lo que te concedan, pero es mejor hacerlo en esta fase, aunque la resolución sea más lenta que en creciente. Esto es más seguro. ¿Ok? Ahora, second Mingwen quarter. So as the moon emanates, the projects, everything such as also love affairs, will kind of take the risk to go with it. Okay, so we have to be prudent here. It's time for resting, to end the projects, to close pendant teams. It's a moment of slowing down, to project or reorganize. Everything that's getting caught will take so much more time to grow. For instance, it's kind of the renewal process. We have to interiorize our strengths. Okay, everything as moving things or asking loans. It's better to do this in this phase, even though the resolution will be a little slower than in the crescent moon. Okay, this is a little bit more secure. Okay, so this is about the moon. I hope you liked what I just told you. Espero que les haya gustado lo de las fases de la luna. Por ejemplo, la luna creciente podría haber más hemorragias que en el periodo menguante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vas a hacerte una cirugía, tendrías que, o una extracción de dientes o cirugías estéticas, tendría que hacerlo más lejos de la luna nueva o de la luna llena, por ejemplo, ¿sí? Para no fomentar las hemorragias. ¿Sí? Es importante que sí nos vayamos percatando de las fases de la luna, ¿sí? Por ejemplo, las fases de la luna, vamos a poner fases de la luna hoy, ¿sí? El calendario, por ejemplo, lunar de este mes, hoy estamos a 13. Ajá. Entonces, por ejemplo, los ciclos de las fases de la luna. El día de hoy, en mi país, estamos hablando de que estamos casi luna llena. Mañana, 14, 15, o sea, se considera, por ejemplo, para limpiar las obsidianas, podrías empezar a limpiarlas a partir del 14 y terminar el 16, o ponerlas todo el 16, toda la noche, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? El cuarto creciente fue el 9, la luna nueva fue el primero, la luna llena es el 16, el cuarto menguante es el 23 y la luna nueva es el 30. Y poco a poco se van a ir moviendo las fases de la luna. Y es como para tener en consideración ahora. ¿Por qué es importante? Quisiera que tú fueras notando en tu cuerpo, si eres mujer, si están coincidiendo tus periodos conforme a la luna. ¿Por qué? Porque es importante, porque así tú vas a ir dándote cuenta qué tan alineado está tu organismo a la naturaleza, por ejemplo. Y si no, digo, no tiene nada de malo, pero en un momento dado es importante ver, por lo que te decía, si tú menstruas en luna llena, entonces tus periodos van a ser muy, 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 muy hemorrágicos, muy, muy, pues sí, con mucha sangre, ¿ok? Checa siempre el maravilloso efecto del Internet. En el Internet tenemos siempre esta información que podemos averiguar. We can actually check on the Internet the phases of the moon so that you can, check it out in your body. Make the observation on how it makes you feel. Probably you can get a little bit more interested on the energy that the moon is sending towards you. Es muy interesante porque
vas empezando a sentir cómo las fases de la luna sí tienen una energía o una influencia directa en tu cuerpo, ya seas hombre o mujer, o gay, como el IT gay. ¿Eh? Ok, chicos, chicas, vamos a ver, ¿qué más? Saori y Julie y Chris, cuéntenme qué más necesitan saber de mí el día de hoy. Estamos, sí, it's time for the full moon, Julie, ya. Okay. Anything else, you guys? Let me know. Talk to me, speak to me. Tell me, what do you want to know today? Okay. Look at my makeup today. Miren mi makeup. Kind of, I don't know if it's noticeable in the camera. I'm gonna actually, but I wanted to make kind of a nice calavera. We speak about calaveras in Mexico. And I wanted to see whether or not it can show, but since it's yellow, I think it doesn't show too much on the computer. I'm gonna make it, a little bit like orange next week. Voy a poner la naranja la semana que entra. Okay. Ok. Cartas de esta semana. Continuando con nuestra lectura. Weddy Gwen. ¿Tiene el corazón roto, Weddy Gwen? What's that mean? Okay, so as de oros. Ace of Pentacles. Ok, so, habla mucho de la fortuna que se voltea hacia lo mejor, nuevos principios en muchos niveles positivos, ¿sí? Ace of Pentacles. Es shiny, Gigi. Mi makeup? Yeah, it's shiny. It is shiny today, sí. It's shiny. Es shiny mi makeup, chicos, el día de hoy. Sí, por eso voy a cambiar el tono de makeup porque creo que no se nota en la cámara o no lo noto yo. Díganme si se ve bonito. Tell me if it looks okay. Fíjense, mucho trabajo esta semana, chicos y chicas, para los que tenían duda de que hubiera chamba. Sí, esta carta cuando sale habla de la necesidad de esperar un poquito más, sí, tratar de no forzar las cosas. Y cuando habla de no forzar las cosas se refiere a no forzar relaciones, no forzar eventos, a tratar de tenernos un poquito más de paciencia. Okay, being more patience is a card that speaks about, it's an indicator of needing to wait a little longer. We have to be patient, a lot of job, by the way, when this card appears. Y me gusta dividir mis palos en las cartas de arcanos menores y las cartas de los arcanos mayores. A mí me gusta dividirlos, ¿no? Hay tarotistas que no las dividen, yo sí las divido. Es como las cartas que nos quieren decir, como los pequeños detalles y las más confrontativas que son las de los arcanos mayores. Por ejemplo, en este caso nos está saliendo el rey de bastos de cabeza y esto quiere decir que no estamos como muy seguros de lo que estamos haciendo, no nos estamos fijando, tenemos que tener cuidado es una carta positiva, pero esta es una carta que nos habla mucho de ser, por ejemplo, demasiado permisivos en el caso de nuestros sobrinos o los más chiquitos o de aquellos a los que estamos haciéndonos cargo, ¿sí? Esta es la carta del, ok, está bien ser paciente, pero no tanto que seas demasiado permisivo. Esta es la carta del permisivo, esta es la carta del, ok, ten paciencia, pero no permitas que se vuelen las trancas, ¿ok? Ok, otra carta de nuestros arcanos menores para todos esta semana. Nuestra reina de oros. Y nuestra reina de oros es como la emperatriz, ¿sabes? Esta es la carta también del calor de hogar, la carta sí, o sea,
del calor de hogar de la casa. Esta es la carta de la maternidad, habla de, por ejemplo, de la estrategia también. Esta es una carta que nos está dando. Aquí esta carta me encanta porque si te fijas, la reina, en vez de estar sosteniendo el oro, parece que lo va a entregar, ¿sí? Es una carta que nos está apuntando a ser estrategas, el saber qué hacer con nuestras cosas, el saber que todo va a estar bien. Acuérdate que los oros siempre hablan de la prosperidad y la abundancia, ¿sí? Esta es la carta de la dadivosa, la gente que da, ¿sí? Entonces, toda esta semana vamos a trabajar en eso, ¿sí? En qué partes de nosotros tenemos la tendencia a ocultar y no dar, entonces hay que sacarlas y darlas. En esta semana nos están combinando mucho a Shiny LOL, yes. Por ejemplo, fíjense, esta semana nos combinan mucho a recordar que siempre hay un fluido de amor apoyando nuestros sueños. There's a stream of love supporting our dreams. This week, guys, remember this. There's a stream of love supporting our dreams. Todos nuestros sueños están apoyados por un amoroso universo, ¿sí? Entonces hay que echarle ganitas y tomar esto en consideración. Nuestra carta del oráculo esta noche para Miu Miu, que no se la sacamos, sin albur, es la siguiente y siempre me salen de cabeza cuando salen para Miu Miu. My outer experiences are a reflection of my internal condition. ¡Sas! Mis experiencias exteriores son un reflejo directo de mi condición interna. Miu Miu, take care about what you're seeing as a reflection on your internal condition. Checa tu condición interna, Miu Miu, para que veas cómo te va esta semana. Ser bien conscientes de lo que queremos manifestar. Okay, we have to be aware of what we do want to manifest on our daily lives. You know, it's like, okay, so what do I want to create for me today? So I'm going to leave you with this reflection. Every single day that you wake up, get grateful with the universe. Okay, cada día que te despiertes, sé agradecido con el universo. ¿Sí? Siempre agradece que el día de hoy pudiste abrir los ojos, abriste los ojos, ¿sí? Nada más, el día de hoy estás vivo, estás respirando y estás aquí y ya ahora, ¿sí? Ese sería el primer paso para tener un día excelente. So that would be an excellent first step to have a lovely day. Then you wake up and go on with your day, like having breakfast, like, I don't know, maybe taking a shower. I don't know if you like to shower early. And whilst you're in the shower, breathe in and let out all the stale, used up energy, and imagine that water is not only cleaning your body, but actually cleaning you energetically. La segunda sería visualizar cuando estás en la regadera, cómo el agua está no solamente llevándose toda la suciedad o la mugre de tu cuerpo, sino se está llevando toda esa energía atorada y usada que no te sirve para nada, ¿sí? Haz de tu regadera un ritual de limpieza, inclusive también energética. So, make your shower like an energetic cleansing as well, okay? Siente cómo el agua recorre desde tu cuero cabelludo y va pasando por todo tu cuerpo lentamente. Trata de seguir el recorrido del agua. Try to, and I know it sounds boring, or actually, if you're in a hurry, you may be thinking that you cannot do that, but actually you can, and it gets a little bit better. Over practicing it with the time, o sea, y sí parece ser que no lo vas a tener tiempo cuando tienes prisa en las mañanas, pero te aseguro que sí lo puedes hacer. Con que vayas siguiendo un chorrito de agua, eso va a enfocar tu actitud y eso va a enfocar tu energía también, y eso te va a servir mucho como para estar contigo en ese momento no solo, se vuelve un ritual energético, no solo de limpieza, ¿me explico? Es algo súper útil para todos los días, ¿ok? So then you do that, ¿sí? And continue being grateful during the day in every single thing that happens, ¿ok?
sí continúa siendo agradecido con todo tu día, en cada cosa que pase. Tengo una amiga que es maravillosa que dice, me pasó esto y es lo que consideraría es una desgracia, diría, y siempre decía, gracias por esto, ¿sí? Tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Por qué? Porque en lo negativo es el contraste que te permite apreciar lo positivo, ¿ok? Amigas, amigos, estamos a un minuto de terminar. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. We're almost over. Thank you for being here. Especially mentioning Miu Miu for being here with you. And thank you, um, Julie Pina. Thank you. Julie Calero, thank you. I said with when I think I did. I have to thank also Ben Chat for being here. Thank you. Saori, thank you for being here. Thank you, Chris with a K. I hope you guys liked it. I do have a better day when I shower early and I do meditate first thing. Yes, yes, yes. But if you do this like a ritualistic type of thing, like, hop into the shower and actually trying to meditate on how the water is cleaning not only your body but your energetic field, you're going to enjoy it so much more. Okay, thank you again for being here. Thank you for listening. Thank you for watching. I hope I see you guys on the next one, and take care. Gracias por estar aquí. Esto es Psychics Foretell. Psíquicos. Wedi Wen, Psíquicos. Thank you for being here. My name is Annwen, and this was Psychics Foretell. I hope you liked it, and I hope I see you on the next one. Gracias por estar aquí, chicos y chicas. Nos vemos la semana que entra. Bye. Buenas vibras.